FM 89.1, Radio Universidad. Pero para hablar un poquito sobre este conversatorio y de qué se trata y qué hablamos cuando hablamos de masculinidades y un montón de cosas más, lo tengo de el otro lado a Gustavo Escobar de Masculinidades al Sur, que forma parte, ¿no?, de los que organizan este conversatorio. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días para vos y para todas y todos quienes están escuchando. Gracias por el llamado y la difusión de esta actividad. No, gracias a vos por atendernos. Contanos un poquito de qué se trata, cómo se va a llevar a cabo este conversatorio. Bien, el conversatorio surge como cierre a un intercambio, si se quiere, no una formación o taller, porque en esto de las masculinidades y la perspectiva de género es una construcción constante, ¿no? Y un aprendizaje diario. De Masculinidades al Sur, ISADOP, el Sindicato de Docentes Privados, pensando en su momento, sobre las distintas líneas de formación o de capacitación o de intercambio, si se quiere, de los docentes, salió la propuesta de hacer algo con Masculinidades al Sur, como pensar, cuando se habla de la educación sexual integral, también es interesante pensar las referencias masculinas y la constitución de ese ser varón en la escuela, ¿no? O sea, la escuela como una instancia de sociabilización muy fuerte que tienen las identidades. Entonces, ahí como que surgió una serie de 3 encuentros muy, muy enriquecedores. O sea, nosotros con Masculinidades al Sur siempre decimos cuando participamos de talleres, de charlas y de intercambios, que no la tenemos atada, que no tenemos las certezas, que venimos con preguntas y nos vamos con nuevas preguntas, y eso es lo rico. Y en esa instancia de 3 encuentros surge como posibilidad este cierre, a modo de cierre final de estos 3 encuentros, un conversatorio con Ariel Sánchez, que es el director, está a cargo de la Dirección de Nuevas Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, que vienen llevando adelante desde esa dirección un trabajo muy interesante con respecto a las masculinidades, ¿no? Al trabajo con masculinidades, tanto en la promoción de otras masculinidades, como también el trabajo con varones que ejercen o ejercieron violencia de género o se ven en esta situación de desacomodo del mandato, y que el varón le es más fácil responder con enojo. Claro. Entonces, en ese trabajo vemos que es muy interesante trabajar eso en la escuela, entonces vamos a charlar con él para que nos cuente un poco cómo viene trabajando la dirección, los desafíos que tienen al pensar en la promoción de otras masculinidades como política pública. Sí, totalmente. Cuando vemos no todo el movimiento que hay respecto, a los movimientos de género, no los movimientos de mujeres, queda un poco a un lado, digamos, el papel y el rol de las masculinidades también, ¿no? Porque de alguna manera se pone más foco en el movimiento de mujeres y en la lucha por los derechos, y queda como un poquito ahí al margen, podríamos decir. Sin embargo, el rol, ¿no?, del hombre, el rol de las masculinidades en estos movimientos son fundamentales, como de acompañamiento también. Y es importante también la educación en este sentido, ¿no? Saber desde qué lugar ellos pueden colaborar, ¿no?, con la igualdad. Totalmente. Nosotros, yo soy docente de secundaria y también con personas adultas, pero en secundaria yo lo veo claramente. O sea, en lo que digo, yo como docente soy un sujeto, mejor dicho, más allá de como docente, soy un sujeto político, entonces tengo una responsabilidad. Entonces, en cómo yo como varón, como una masculinidad, entro al salón y me referencio con les estudiantes, si escucho o no escucho, qué tipo de escucha doy, cómo me manejo en el aula, cómo transito el aula, todo eso está generando una referencia de una masculinidad. Totalmente. Yo puedo continuar con una referencia de esa masculinidad que se llama hegemónica, pero que a la cual muy pocos llegamos y que genera violencia y desigualdades, o pretendo otro tipo de masculinidad, otra referencia
Y entonces ese es el desafío político que tenemos los varones en todo nuestro cotidiano, o sea, cómo somos varones, cómo somos como novios, como hijos, como compañeros de trabajo, como en la calle, en la vida, o sea, en todos lados. O sea, Sí. no es como, bueno, voy a un taller, aprendo algunos términos para rápidamente correrme del femicida, del varón que acosa descaradamente en la calle, pero ¿qué hago con mi en mi foro íntimo? ¿Qué hago? Claro. ¿Qué hago con el compañero docente o de trabajo, de donde sea, que hace un chiste sexista? ¿Qué hago con los pibes con los que me junto a jugar a la pelota los viernes a la noche? Y también lo pienso digo, cuando hablamos de patriarcado, ¿no? Cuando hablamos de el machismo, no solo afecta a las mujeres, ¿no? Y al género femenino, y digo, también ahí en ese caso nos encontramos con varones que están totalmente afectados también por esta cultura, que también de alguna manera les marca cómo tienen que ser, cómo deben hacer, cómo deben actuar, qué espera la sociedad de ellos también, que también es una presión muy fuerte. Sí, es una presión muy fuerte y además también tenemos una gran responsabilidad, porque Claro. como nosotros decimos, a ver, nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto a que cada 30 horas o menos de 30 horas muere una mujer en manos de un varón. O sea, no podemos hacernos los distraídos frente a eso. Si nosotros miramos que, a ver, yo hice una brevísima encuesta, si se quiere, con mis amigos varones, y le pregunté, che, vos cuando te vestís, ¿elegís la ropa en función de qué? Y la verdad que lo único que me quiero es, si voy a una entrevista de trabajo me pongo más formal. Ahora, yo le hago esa pregunta a una mujer y encuentro un montón de otras respuestas. Sí. Entonces, yo no puedo hacerme el distraído como varón frente a eso. No, por supuesto, porque también tenemos que tener en cuenta el lugar de privilegio, ¿no? Digo. Claro, entonces tenemos muchísima responsabilidad en eso, en romper lo que nosotros llamamos, o sea, no masculinidades al sur, sino como que se llama, que es esta complicidad machista. O sea, bueno, me hago como, sé que no soy el femicida, sé que no soy el acosador, me aprendí algunos términos y bueno, me muevo en esa comodidad. Pero esa comodidad también es complicidad. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo nos incomodamos un poquito más? Para ver que verdaderamente, o sea, yo siempre pongo un ejemplo, o sea, estamos en la sala de profes, yo soy docente, estoy en la sala de profes, en descanso, mis compañeras están charlando, y vienen mis compañeros varones y entran como si nada charlando, y taparon a las compañeras que están hablando. Entonces, eso también es un mandato de masculinidad que hay que romper. Sí, por supuesto. Porque si no, pues nos ponemos a decir cada uno, sí, nosotros los varones sufrimos un montón. Sí, pero yo el otro día estaba por la calle con mi compañera y yo tenía miedo de que me roben, y mi compañera tenía un montón de otros miedos. Sí, totalmente. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en claro, no para autoflagelarnos, ni tampoco para justificarnos, sino justamente para interpelar y decir, bueno, en todo esto, ¿qué responsabilidad tenemos y qué podemos hacer para cambiar? Mucho, poco, es lo micropolítico, bueno, pero empezar a hacer ese cambio que es súper necesario porque cuesta vidas, porque vemos todo el tiempo las estadísticas y vemos cómo sigue incrementándose la violencia de género y somos los varones los responsables de eso. Y es muy interesante en eso, perdón, lo de la línea Hablemos, que es lo que nosotros queremos que llame un poco a Ariel Sánchez. Dale. Con respecto a la línea Hablemos, que fue una línea de escucha de varones y que creció muchísima en demanda en esta cuarentena. Eso te quería preguntar, Gustavo. ¿Cómo observás vos que se recibe, ¿no? Estos conversatorios, estas líneas que vos recién mencionabas? ¿Cómo se recibe del otro lado? Y se recibe como... lo primero es que se recibe mucho, hay mucha más apertura por parte de mujeres y de diversidad y disidencia que de los varones. Claro. ¿No? O sea, siempre hay más, de hecho, en los talleres, en las charlas, siempre hay más mujeres. Nos cuesta mucho llegar al varón. Hay mucha resistencia por parte de algunos varones, pero cuando llegamos a los varones es liberador, porque es esto que vos recién decías. Cuando
yo me di cuenta como varón en mi proceso personal que para dejar de sufrir tenía que soltar esos mandatos, de mostrar mi hombría, de ser arriesgado, de no tener miedo, de ocultar mis sentimientos. Era una incomodidad muy grande que no la podíamos expresar. Cuando uno cruza ese umbral y se suelta esos mandatos, siente una liviandad y una libertad total. Entonces, desde ese lado, es hay mucha recepción y mucho... libera y da tranquilidad. Claro. Después empieza a generar alguna incomodidad, porque sí, después vemos esto que te decía, ¿no? O sea, el humor sexista sigue, la publicidad sexista sigue, los comentarios machistas y misóginos continúan a la orden del día, las violencias, pero hay una masa crítica que va creciendo y eso es lo interesante, seguir apostando al trabajo en red. Sí, por supuesto. Y también pienso en el rol fundamental que tienen, ¿no? Los ámbitos educativos en la construcción de estas subjetividades. Sí, totalmente, y por eso nosotros apostamos y nos gustó un montón. La verdad que nosotros estamos re agradecidos a las compañeras y compañeros de SADOP porque tuvieron la mirada de decir, che, apostemos a esto, salió muy bueno. De hecho, el curso llegó al límite de inscripciones a fin de año, eran jueves de 7 a 9 de la noche, y los debates eran 9 y 10 y seguían. La verdad que estamos muy, muy agradecidos a SADOP en eso, a las personas que se inscribieron, que estuvieron 3 jueves ahí como pensando, con un año tan particular como este, pensar otros escenarios posibles para deconstruir y desmantelar esos mandatos de masculinidad que son muy violentos, porque lo vemos en algunos adolescentes que la tasa de peligrosidad, de riesgo de vida que tenemos los varones es muy alta. Claro. Y que tiene que ver con este mandato de masculinidad de que yo tengo que demostrarme a mí y demostrar a mi grupo de pares que yo soy el más valiente, que yo soy el que más puedo tomar alcohol, y hay todo un círculo ahí muy peligroso de riesgo para el varón. ¿Es un poco lo que se llama masculinidades tóxicas? Sí, en realidad quien lo elabora muy bien es un sociólogo, Michael Kaufman, que habla de la tríada de la violencia machista. Bien. ¿No? Que es el varón no puede llegar a ese mandato de masculinidad, entonces ejerce violencia hacia otros varones, controlando hacia él mismo, porque él sabe que no llega, entonces se produce dolor a sí mismo, y el punto más exponencial es la violencia hacia las mujeres. Entonces, esa tríada de violencia está constantemente en nosotros, en los varones. Está buenísimo para empezar a replantearse, digo, y la deconstrucción pasa un poco por ahí también. A veces, y vuelvo a lo mismo que decía al principio, ¿no? El foco está como muy metido en las mujeres, ¿no? Y en los movimientos que están generando las mujeres. Sin embargo, me parece que es sumamente importante, interesante, también la deconstrucción, obviamente, por parte de los varones y que puedan ayudar a este acompañamiento para buscar muchísima más igualdad, ¿no? Socialmente, y también para liberarse uno mismo de esos propios mandatos que la cultura oprime. Sí, es que cuando nos empezamos a dar cuenta de cómo estamos tan inmersas en la cultura patriarcal, sí. Nos genera como un estar desnudas ante la vida, ¿no? Porque todo eso nos estructura. Entonces, empezar a desandar eso genera angustia y genera un toque de dolor. Entonces, es interesante en eso como decir, bueno, a ver, juntémonos entre varones, que también eso es muy interesante, porque entre varones es la discusión. Nosotros tenemos que empezar a dejar de hablar de las compañeras y les compañeros. Hablar entre varones y decir, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con, no sé, mi consumo en cuanto a los cuerpos, en cuanto a
qué es lo que, desde dónde está formateado mi gusto hacia los cuerpos, de dónde está formateado mi exigencia por el consumo de bebidas alcohólicas o de otras sustancias, ¿no? Como empezar a pensar eso, para decir, claro, hay un mandato muy fuerte sobre los varones, y que si no lo podemos, el otro día participé de una charla del INADI, y el profe dio un ejercicio en el cual al varón le resulta más fácil de todas las emociones a expresar el enojo. Claro. Entonces, si como varón me es más fácil expresar el enojo que expresar la tristeza o expresar la alegría o la angustia, decir, che, me pasa esto, me siento triste, hay mucho por destrabar ahí. Qué tremendo eso que contás, Gustavo, de esos datos. Sí, los datos que tienen que ver con las masculinidades es muy impactante en cuanto a, por ejemplo, a ver, los varones por causas evitables morimos 3 veces más que las mujeres. Claro. La consulta al médico es inexistente en un varón. Y después la consulta en guardia se da vuelta, porque en guardia entran todos los varones. Y las mujeres que entran a guardia muchas veces son a consecuencia de violencia de género. Eso también estaba pensando. De hecho, fue un tema de debate, ¿no? Que estábamos teniendo junto a unos amigos. Esto de que también, digo, la mujer, por ejemplo, es quien más consulta a, por ejemplo, la ginecóloga, ¿no? Una que va a hacerse más cargo de su salud sexual, ¿no? Sin embargo, el hombre no. El hombre no tiene como esa constancia de ir a revisarse, de ir a hacerse los chequeos, de ir a los médicos pertinentes, ¿no? Lo que sucede, digo, esto también tiene que ver cuando hablamos de machismo. Sí, totalmente. Tiene que ver con los accidentes de tránsito. Los varones producen más, producimos, los varones somos quienes participamos más en accidentes de tránsito. En la adolescencia, de los 16 a los 24 años, la tasa de mortalidad de varones duplica la de mujeres, y la mayoría son por accidentes de tránsito. Claro. Sí, son llamativos, tremendo. Entonces, toda esa violencia carga el cuerpo del varón. No para justificar, ni mucho menos, pero después ese varón, como es criado para no expresar sus sentimientos, ejecuta ese no mandato o ese dolor de no poder cumplir con ese mandato, ejerciendo violencia hacia los demás. Claro. Y entonces ahí es donde ejerce violencia con la mujer, porque él cree que es de su propiedad la mujer. Sí. Sí, porque el varón es criado para tener cosas. O sea, los varones somos criados para tener cosas. O sea, uno de los mandatos de masculinidad más visibles es ese, el de poseer. Claro. Entonces el varón debe poseer un trabajo, debe poseer una casa, debe poseer cosas, un auto, teniendo en cuenta que la debe mujer... poseer una familia. Claro, y que debe la mujer también entonces, es un objeto. Para el varón sí. Claro. Entonces, cuando la mujer ejerce, como bien lo dice Galeano, ¿no? O sea, el miedo del hombre a la mujer es el miedo a la mujer sin miedo. O sea, la mujer cuando se libera y ejerce su libertad, el varón no sabe qué hacer. Por eso muchas veces el femicida termina matándose. Claro. Entonces, Sí, es muy interesante este tema para... Bueno, podríamos estar todo el día, a mí me encantaría seguir hablando con vos. Digo, me parece un tema sumamente interesante y que también me parece que es un buen lugar y una buena oportunidad para empezar a replantearse estas cosas, ¿no? Empezar a deconstruirse desde este lugar. Así que, bueno, Gusti, contanos un poquito cómo pueden hacer para anotarse. ¿Pueden anotarse si alguien quiere participar de este conversatorio? Sí. Pueden entrar a las redes sociales de SADOP Matanza, SADOP La Matanza en Facebook, sí. O Masculinidades al Sur, es la otra, es nuestra red social, nuestro Facebook, Masculinidades al Sur. Ahí está la publicación. Es un formulario de Google, entran y después se le va a linkear, se le va a pasar el link por mail
y posiblemente, si se cubre con toda la capacidad, posiblemente se transmita por YouTube o por Facebook Live. Bien. Y algo para destacar interesante de esto, de pensar también desde el territorio, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, nosotros nos llamamos Masculinidades al Sur porque somos del sur de La Matanza, somos del Virrey del Pino y Catán. Bien. Entonces también como reivindicar, nosotros decimos que es donde empieza La Matanza, muchas personas dicen que es donde termina, pero para nosotros que somos de acá es donde empieza La Matanza. Claro. Entonces también es interesante pensar las masculinidades y las instancias de género desde el territorio, desde lo que muchas teóricas del feminismo llaman la interseccionalidad, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en Virrey del Pino, en Catán, que en Caballito, en San Isidro. Totalmente. O en Chubut. Entonces es muy interesante, y eso fue lo rico de estas charlas de SADOP, que eran personas que trabajaban en La Matanza. Entonces las experiencias de cómo fuimos interrelacionando texto, vivencia y miradas, enriquece el territorio y enriquece el hacer mismo de la escuela en Matanza. Espectacular, me encanta. Mañana entonces, 10 de diciembre, 19 horas por Zoom, va a ser con inscripción previa, ¿sí? Atención a estos, los que quieren participar de este conversatorio tienen que anotarse y ahí, bueno, entran en la página de SADOP y pueden allí anotarse. ¿Está perfecto? Sí, SADOP y en Masculinidades al Sur también estamos publicando ahí el formulario de inscripción para mañana. Gustavo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Te mando un abrazo muy grande. Dale. Ahí estábamos hablando con Gustavo Escobar de Masculinidades al Sur, porque el día de mañana va a haber un conversatorio virtual de educación sexual integral y masculinidades, ¿sí? Empezar a plantearnos cómo trabajar las masculinidades en el ámbito educativo. Ahora sí, 26 minutos de la 1 de mediodía, hacemos tanda y ya venimos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.